Ahora, comencemos. El sol de media tarde proyectaba largas sombras sobre el patio trasero de la modesta casa de 2 pisos de Arturo Vargas, en los suburbios de Monterrey. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando a su hija Sofía arreglar muestras de centros de mesa en la mesa del patio. Tenía el cabello oscuro recogido en un chongo desordenado y el rostro lleno de concentración. A sus 26 años, todavía se mordía el labio inferior cuando pensaba intensamente en algo, tal como lo hacía de niña al elegir qué crayola usar. Arturo tenía 49 años ahora, delgado y curtido por 2 décadas trabajando en la construcción antes de iniciar su propio negocio como contratista. Sus manos llevaban las cicatrices del trabajo honrado, le faltaba la punta de un dedo en la mano izquierda por un accidente con una sierra de mesa cuando tenía 23 años, tenía quemaduras por soldadura, e innumerables rasguños y cortes que habían sanado formando el mapa de su vida. Su cabello se había vuelto casi gris en los 3 años transcurridos desde que su esposa Elena murió de cáncer de páncreas. Pero sus ojos oscuros seguían siendo agudos, sin perderse de nada. Sofía levantó la vista y lo sorprendió mirándola. Sonrió y, por un momento, Arturo vio a Elena en ella, la misma curva suave de su mejilla, la calidez de su expresión, el mismo corazón noble que casi había sido su perdición en más de una ocasión. «Papá, ¿puedes venir a ver esto?», llamó Sofía a través de la ventana abierta. «No me decido entre las rosas color marfil o las peonías ruborizadas». Arturo tomó 2 cervezas del refrigerador y salió. El aire de octubre traía el olor a hojas caídas y humo de leña de la chimenea de un vecino. En 3 semanas, su única hija se casaría con Carlos Mendoza, y a pesar de todo, Arturo estaba genuinamente feliz por ella. «Ambas son bonitas, cariño», dijo él, entregándole una cerveza y estudiando los arreglos. «Eso no ayuda, papá», pero sonreía al decirlo. «A Carlos le gustan las rosas, pero creo que las peonías son más románticas». «Entonces elige las peonías. Es tu día». La sonrisa de Sofía vaciló levemente. «La abuela Rosalba dice que las rosas son más elegantes. Dice que las peonías se ven corrientes». Y ahí estaba, la sombra que había pendido sobre todo este proceso de planeación de la boda, sobre toda la vida de Sofía. Si Arturo era honesto, Rosalba Montes, la madre de Elena, una mujer cuya crueldad solo era igualada por su convicción de que siempre tenía la razón. Arturo le dio un largo trago a su cerveza, eligiendo sus palabras con cuidado. «Tu abuela tiene opiniones sobre todo. Eso no significa que tengas que escucharla. Ella está pagando la mitad de la boda, papá. Y me lo recuerda a cada rato». Arturo sabía que había peleado esa batalla y la había perdido. Rosalba había aparecido con su chequera, insistiendo en que no permitiría que su única nieta tuviera una boda de mal gusto. No importaba que Arturo hubiera ahorrado por años, que hubiera planeado darle a Sofía la boda que ella quería. Rosalba tenía que tener el control, tenía que meter sus garras en todo. Había sido así desde que Elena era niña. Rosalba, que enviudó joven cuando el padre de Elena murió en un accidente automovilístico, había criado a su hija con mano de hierro envuelta en un guante de seda lleno de manipulación pasivo-agresiva. Nada de lo que hacía Elena era suficiente. Cuando eligió ser maestra en lugar de abogada, Rosalba lo llamó conformismo. Cuando se casó con Arturo, un trabajador de la construcción en lugar de un médico o un empresario, Rosalba dejó claro que lo consideraba un error terrible. Durante 27 años de matrimonio, Arturo había soportado los comentarios sarcásticos de Rosalba, sus cumplidos malintencionados, su forma de hacer sentir inferior a Elena. Y Elena, la dulce Elena, nunca había podido enfrentarse a su madre. Intentaba mantener la paz para hacer felices a todos, incluso cuando eso poco a poco destruía su autoestima. Ahora Elena ya no estaba, y Rosalba había transferido toda esa energía tóxica a Sofía. «Llamó ayer», dijo Sofía en voz baja, dejando su cerveza en la mesa. «Me preguntó si había considerado bajar otros 5 kilos antes de la boda. Dijo que el vestido luciría mejor en las fotos». La mandíbula de Arturo se tensó. «Eres hermosa exactamente tal como eres». También volvió a preguntar si la familia de Carlos es de dinero nuevo o de abolengo. Cuando le dije que no eran ricos, que Carlos trabaja como fisioterapeuta, se quedó muy callada y dijo que estaba bien con ese tono que deja claro que no está nada bien. Esta era la clásica Rosalba.
Había construido su vida en torno a las apariencias y el estatus, aunque su propia riqueza provenía de la póliza de seguro de vida de su esposo y décadas de cuidadosas inversiones, no de ningún logro propio. Vivía en una enorme mansión en San Pedro, conducía un Mercedes y miraba con desprecio a cualquiera que considerara por debajo de su nivel. Arturo había pasado años recopilando información discretamente sobre su suegra. Un hábito nacido de su necesidad de entender a la mujer que le había hecho la vida imposible a su esposa. Lo que había descubierto era tan revelador como condenatorio. Rosalba Montes había nacido como Rosalba García en un parque de casas rodantes en Escobedo. Se había abierto paso a rasguños hacia los círculos sociales de Monterrey al casarse con Jaime Montes, un exitoso desarrollador inmobiliario 15 años mayor que ella. Cuando Jaime murió, Rosalba se había reinventado por completo, borrando su pasado y creando una narrativa de abolengo y refinamiento. Pero eso no era lo peor. Con los años, a través de una cuidadosa investigación y algo de ayuda de un viejo amigo que trabajaba como investigador privado, Arturo había descubierto algo mucho más siniestro sobre el pasado de Rosalba. Algo que, si salía a la luz, destruiría la imagen cuidadosamente construida en la que había trabajado durante décadas. Había guardado celosamente esta información, esperando el momento adecuado. Le había prometido a Elena en su lecho de muerte que protegería a Sofía del veneno de su abuela. Y tenía toda la intención de cumplir esa promesa. Papá, la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. ¿Estás bien? Tienes la mirada perdida. Solo pensaba, dijo Arturo, jalando a su hija para darle un abrazo. Escúchame. Esta es tu boda. Tuya y de Carlos. No dejes que tu abuela la convierta en algo sobre ella. Sofía le devolvió el abrazo y él sintió que sus hombros se relajaban un poco. Carlos dice lo mismo. Ha sido tan paciente con todo esto. Con ella. Es un buen hombre, asintió Arturo. Carlos Mendoza, a sus 28 años, era todo lo que Arturo podría haber esperado de un yerno. Inteligente, amable, trabajador y claramente devoto a Sofía. También era, según había descubierto Arturo, la clave para finalmente poner de rodillas a Rosalba Montes. Había sido pura casualidad, en realidad. Hace 6 meses, Arturo estaba tomando una cerveza con Carlos en una cantina local, conociendo mejor a su futuro yerno, cuando Carlos mencionó el apellido de soltera de su difunta madre, García. El mismo que el de Rosalba. Arturo había vuelto a casa esa noche y había sacado sus archivos sobre su suegra. Lo que encontró le heló la sangre y le dio las municiones que necesitaba. La madre de Carlos Mendoza, Sara García de Mendoza, había sido la hermana menor de Rosalba. La hermana de la que Rosalba había pasado décadas fingiendo que no existía. La tarde siguiente, Arturo se reunió con Carlos en una cafetería en el barrio antiguo de Monterrey, lejos de donde alguien conocido pudiera verlos. Carlos llegó puntual, con su complexión atlética relajada mientras se deslizaba en el asiento frente a Arturo. Tenía el tipo de rostro en el que la gente confiaba instintivamente, abierto, honesto, con líneas de expresión alrededor de sus ojos azules. Gracias por reunirte conmigo, dijo Arturo. Sé que estás ocupado con el trabajo. Siempre tengo tiempo para ti, Arturo. Carlos ordenó un café negro cuando pasó la mesera. ¿Qué tienes en mente? Arturo sacó un sobremanila de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Necesito mostrarte algo. Pero primero, necesito saber qué tanto te contó tu madre sobre su familia. La expresión de Carlos se volvió sombría. No mucho. Murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer. Antes de eso, a veces mencionaba que tenía una hermana, pero nunca me dio detalles. Decía que era demasiado doloroso hablar de ello. ¿Por qué? Porque la hermana de tu madre es Rosalba Montes. El color desapareció del rostro de Carlos. ¿Qué? Abre el sobre. Carlos lo hizo, con las manos temblándole ligeramente. Adentro había fotocopias de actas de nacimiento, registros del censo, fotografías antiguas. La evidencia era irrefutable. Rosalba García y Sara García, hermanas nacidas con 2 años de diferencia en Escobedo, Nuevo León. No entiendo, dijo Carlos, con la voz tensa. Si son hermanas, ¿por qué Rosalba nunca lo ha mencionado?
¿Por qué vino a nuestra fiesta de compromiso y actuó como si nunca me hubiera visto en su vida? Porque reconocerte significa reconocer a tu madre, dijo Arturo. Y reconocer a tu madre significa reconocer de dónde vino. El parque de casas rodantes, la pobreza, todo de lo que Rosalba se ha pasado la vida entera huyendo. Carlos ahora estaba mirando fijamente las fotografías, particularmente una de la década de 1970, que mostraba a dos niñas con ropa que no combinaba, de pie frente a una casa rodante oxidada. Una era claramente una joven Rosalba, tal vez de 14 años, frunciendo el ceño hacia la cámara. La otra niña, más pequeña, le sostenía la mano, mirando a su hermana mayor con evidente adoración. ¿Sí? Susurró Carlos. Mi mamá. He estado investigando a Rosalba durante años, admitió Arturo. Le hizo la vida un infierno a mi esposa y ahora le está haciendo lo mismo a Sofía. Necesitaba entender qué pasaba por su cabeza. Lo que descubrí. Hizo una pausa. Carlos, hay más, y es peor. Durante la hora siguiente, Arturo expuso lo que había descubierto. Como Rosalba, a los 19 años, se había casado con Jaime Montes y se había mudado a su mundo de riqueza y privilegios. Como había cortado sistemáticamente lazos con todos los de su pasado, incluyendo a sus propios padres y a su hermana menor. Como cuando Sara, pasando apuros y embarazada a los 22 años, se había acercado a pedir ayuda, Rosalba no solo se había negado, sino que la había amenazado con llamar a la policía si Sara volvía a contactarla. Mi papá nos abandonó cuando mamá estaba embarazada de mí, dijo Carlos, con voz hueca. Me crió sola, trabajaba en 2 empleos. Nunca tuvimos mucho, pero se aseguró de que no me faltara nada. ¿Y su hermana? Su propia hermana, no quiso ayudarla. Se pone peor, dijo Arturo suavemente. Hace 20 años, tu madre enfermó. Cáncer de mama antes de que hiciera metástasis. Se acercó a Rosalba por última vez pidiendo ayuda con las facturas médicas. No para ella, para ti. Quería asegurarse de que estuvieras bien atendido. ¿Qué hizo Rosalba? Envió a un abogado con una carta de cese y desistimiento, y amenazó con una orden de restricción. Tu madre murió 6 meses después ahogada en deudas médicas mientras Rosalba conducía su Mercedes y vivía en su mansión. Las manos de Carlos se cerraron en puños. Las fotografías se arrugaron bajo su agarre. Dejó que su propia hermana muriera. Nos abandonó a los 2. Tengo documentación de todo, dijo Arturo. Las cartas que envió tu madre. La respuesta del abogado. Registros financieros que muestran que Rosalba podría haber pagado fácilmente los gastos médicos sin siquiera notar el gasto. Eligió no ayudar. Eligió dejar que Sara muriera sola. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Carlos levantó la vista y Arturo vio lágrimas en los ojos del joven. Pero detrás de ellas había algo más duro. ¿Ire? El tipo de ira que se había estado acumulando durante años sin conocer su verdadero objetivo. Porque en 3 semanas, en tu boda, Rosalba va a intentar humillar a Sofía. Conozco sus patrones. Ha estado preparando algo. Algún gran gesto que le haga saber a todos que ella es la que tiene el control. Lo hará públicamente frente a todos los invitados para maximizar el daño. ¿Y quieres detenerla? No, dijo Arturo en voz baja. Quiero destruirla por completo y permanentemente. Pero necesito tu ayuda. Y, lo que es más importante, mereces la oportunidad de enfrentarte a la mujer que abandonó a tu madre, de hacer justicia por Sara. Carlos se quedó en silencio por un largo momento, mirando las fotografías de su madre cuando era una niña pequeña sosteniendo la mano de su hermana. Luego miró a Arturo y su expresión era de acero. Dime qué necesitas que haga. Los días previos a la boda avanzaron con la lenta inevitabilidad de una tormenta que se avecina. Arturo observaba cómo Rosalba se entrometía en cada detalle, en cada decisión. Aparecía sin invitación en las pruebas de vestido, criticaba la elección del lugar. Sofía y Carlos habían elegido una hacienda con jardines históricos en lugar del club de campo que Rosalba prefería, y hacía comentarios mordaces sobre la lista de invitados. Veo que invitaste a los Herrera, dijo Rosalba una tarde, revisando el plano de asientos en el departamento de Sofía. Arturo había pasado a ayudar a mover unas cajas y encontró a su ex-suegra dando órdenes en la mesa del comedor.
¿No acaba de perder su trabajo Daniel Herrera? Y escuché que Carmen ha estado teniendo problemas desde el divorcio. Tal vez se sentirían más cómodos sentándose al fondo. Sofía levantó la vista de su laptop, frustrada. Son amigos de mi papá, abuela. Y no voy a segregar a los invitados por sus cuentas bancarias. Solo digo, querida, que las bodas son para celebrar el éxito y la belleza. Tener demasiadas situaciones desafortunadas a la vista puede arruinar todo el ambiente. Arturo, parado en el umbral, sintió que su enojo se disparaba, pero mantuvo su voz serena. Los Herreras son buenas personas, Rosalba. Se sentarán donde Sofía quiera que se sienten. Rosalba se volvió para mirarlo, con expresión fría. A sus 71 años, seguía siendo una mujer atractiva. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su ropa era cara y de buen gusto. Pero sus ojos eran fríos, calculadores. Arturo, no te escuché entrar. Supongo que sigues haciendo trabajo manual para ganarte la vida. Sigo construyendo cosas que duran, respondió él. A diferencia de las fachadas cuidadosamente construidas de algunas personas. La temperatura en la habitación cayó. La sonrisa de Rosalba se mantuvo fija, pero algo peligroso parpadeó detrás de sus ojos. No tengo idea de a qué te refieres. Estoy seguro de que no. Se miraron fijamente por un largo momento. Dos adversarios que habían pasado décadas rondándose, esperando una oportunidad. Entonces, el teléfono de Sofía sonó, rompiendo la tensión. Es el del banquete, dijo, pareciendo aliviada por la interrupción. Tengo que contestar. Mientras Sofía salía de la habitación, Rosalba se puso de pie, recogiendo su bolso. Sabes, Arturo, siempre me he preguntado qué le vio Elena a ti. Podría haber conseguido algo mucho mejor. A veces pienso que si se hubiera casado con un hombre de verdad, alguien con ambición y estatus, podría haber tenido una vida más feliz. Fue un golpe bajo, dando directo en la herida más profunda de Arturo, el miedo de no haber sido suficiente para Elena, de que su amor no hubiera bastado para protegerla del veneno de su madre, o del cáncer que se la había llevado. Pero Arturo había aprendido hace mucho tiempo a no mostrarle debilidad a Rosalba. Elena me amaba, dijo en voz baja. Y yo la amaba a ella. Eso siempre fue más que suficiente. Sin importar lo que tú pensaras. Amor, dijo Rosalba despectivamente. ¡Qué sentimiento tan ordinario! Me temo que Sofía está aprendiendo la misma lección. Casándose por amor en lugar de por seguridad. Al menos Carlos parece devoto a ella, aunque sea alguien común y corriente. Carlos es un hombre extraordinario, dijo Arturo. Simplemente no puedes verlo porque estás demasiado ocupada mirando a todos por encima del hombro. Rosalba se rió, pero no había humor en ello. Realmente no te agrado, ¿verdad, Arturo? Creo que ya sabes la respuesta a eso. El sentimiento es mutuo, te lo aseguro. Pero por el bien de Sofía, seguiremos fingiendo llevarnos bien. Aunque, hizo una pausa en la puerta, mirándolo con una sonrisa cruel, he estado pensando en lo que podría decir en mi discurso durante la recepción. Como abuela de la novia y una de las anfitrionas de este evento, tendré el micrófono. Quiero asegurarme de que todos entiendan qué día tan especial es este, lo afortunada que es Sofía, y lo mucho por lo que tiene que estar agradecida. La amenaza implícita era clara. Arturo la vio irse, la escuchó despedirse de Sofía en la otra habitación con falsa dulzura, y escuchó cerrarse la puerta principal. Luego, Sofía regresó luciendo exhausta. Es imposible, dijo, dejándose caer en una silla. La quiero, de verdad, pero a veces solo quiero gritar. Arturo sacó una silla y se sentó frente a su hija. Cariño, necesito preguntarte algo. Si pudieras tener la boda que quieres sin preocuparte por lo que piensen los demás, ¿cómo sería? Sofía lo consideró honestamente. Más pequeña, más íntima. Solo amigos cercanos y familia. En la hacienda que elegimos, pero con decoraciones más simples. Las peonías que me encantan, no las rosas en las que insiste la abuela. Y discursos que realmente hablen sobre amor y felicidad, no sobre impresionar a la gente. Eso suena perfecto. Pero la abuela. Olvídate de tu abuela por un minuto. Esta es tu vida, Sofía.
Tu boda, tu matrimonio. Tienes una sola oportunidad en este día. No dejes que ella te lo quite. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Solo desearía que mi mamá estuviera aquí. Ella sabría qué hacer. Tu madre te diría que siguieras tu corazón, dijo Arturo suavemente. Y que fueras valiente. Te diría que eres hermosa y valiosa, y que cualquier hombre tendría suerte de tenerte. Te diría que no dejaras que nadie, ni siquiera alguien a quien amas, te haga sentir inferior. ¿Ella se sentía inferior con la abuela? Arturo eligió sus palabras con cuidado. Tu madre pasó toda su vida tratando de enorgullecer a Rosalba. Fue una batalla que nunca pudo ganar. Porque la aprobación de tu abuela no se basa en méritos ni en amor. Se basa en el control. Ella necesita que la gente la necesite, que teman decepcionarla. Así es como mantiene el poder. No quiero ser así, susurró Sofía. No lo eres. Eres como tu madre en todo lo bueno, amable, generosa, cariñosa. Pero también eres más fuerte de lo que ella fue. Tienes la fuerza para defenderte. Sofía se secó los ojos. Carlos dice exactamente lo mismo. Dice que después de la boda, necesitamos establecer límites con la abuela, que no podemos dejar que controle nuestras vidas. Carlos tiene razón. Es un hombre inteligente. Sí, Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Realmente tuve suerte con él. A veces me pregunto qué me ve. Y ahí estaba. El veneno de Rosalba abriéndose paso en otra generación, haciendo que Sofía dudara de su propio valor. Cuestionándose por qué alguien la amaría. Arturo cruzó el brazo sobre la mesa y tomó la mano de su hija. Carlos ve lo que yo veo. Lo que tu madre vio. A una mujer hermosa, brillante y compasiva que merece toda la felicidad del mundo. Nunca lo olvides. 3 días antes de la boda, Arturo se reunió con Carlos por última vez para repasar el plan. Se sentaron en la camioneta de Arturo, estacionados en un mirador sobre la ciudad de Monterrey, viendo cómo se encendían las luces al caer el anochecer. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Arturo. Una vez que empecemos, no hay marcha atrás. Carlos miró hacia la ciudad. Mi madre murió pensando que su propia hermana la odiaba. Murió creyendo que no era lo suficientemente buena, que no valía la pena salvarla. Durante 26 años me he preguntado por qué pasamos por tantas dificultades. ¿Por qué no teníamos familia que nos ayudara? Ahora sé que es porque Rosalba eligió su orgullo por encima de su propia sangre. Esto también va a lastimar a Sofía, advirtió Arturo. Al menos al principio. Descubrir que su abuela es capaz de este tipo de crueldad. Sofía ya lo sabe en cierto nivel. Simplemente ha sido demasiado buena para aceptarlo. Pero esto. Lo que Rosalba le hizo a mi madre, lo que le ha estado haciendo a Sofía toda su vida, tiene que parar. Necesita enfrentar las consecuencias. Arturo asintió. Entonces estamos de acuerdo. Rosalba quiere dar un discurso en la recepción. La dejaremos. Y cuando haga lo que sé que va a hacer, cuando intente humillar a Sofía frente a todos, tú te levantarás y dirás la verdad. Toda la verdad. Ya preparé lo que voy a decir, dijo Carlos. Tengo copias de los documentos, las fotografías, todo. Las mandé a imprimir y encuadernar profesionalmente. En la recepción, las tendremos listas para distribuir. Y yo tengo el golpe de gracia, dijo Arturo. Sacó su teléfono y le mostró a Carlos un archivo de vídeo. Hace 2 años, contraté a un investigador para rastrear a algunos de los viejos conocidos de Rosalba en Escobedo. Encontró a una mujer llamada Juana Álvarez, que creció en el mismo parque de casas rodantes. Estuvo dispuesta a hablar y grabé la conversación. Carlos vio el vídeo. En la pantalla, una mujer mayor de ojos amables y rostro curtido hablaba directamente a la cámara. Rosalba García era la chica más mala que conocí, decía Juana. Su papá bebía y su mamá trabajaba de noche en un comedor. No tenían mucho, pero tampoco el resto de nosotros. La diferencia era que Rosalba odiaba ser pobre. Lo odiaba con pasión. Solía decir que prefería morir antes que terminar como sus padres. El vídeo continuaba,
con Juana describiendo cómo la joven Rosalba había sido cruel con su hermana menor, Sara. Cómo culpaba a Sara por la pobreza de su familia. Cómo acosaba a otros niños y manipulaba para ganarse el favor de cualquiera que pudiera ayudarla a escalar en la escala social. Quedó embarazada cuando tenía 17 años, dijo Juana. Intentó atrapar a un chico rico de San Pedro para que se casara con ella. Cuando eso no funcionó, se deshizo del bebé y pasó al siguiente objetivo. Eventualmente pescó a Jaime Montes. El pobre hombre no tenía idea de en lo que se estaba metiendo. A Carlos se le cayó la mandíbula. ¿Tuvo un hijo? Aborto, dijo Arturo en voz baja. Clandestino, por lo que escuchó Juana. Casi muere por ello, pero sobrevivió, lo encubrió y siguió adelante. Lo verifiqué a través de registros médicos, requirió algunas maniobras legales, pero tengo la documentación. ¿Sofía sabe algo de esto? No y he dudado sobre si decírselo o no. Pero Sofía merece saber quién es realmente Rosalba, especialmente antes de que desperdicie más años buscando la aprobación de esa mujer. Carlos se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego dijo: Mi madre solía decirme que algunas personas llevan tanto dolor por dentro que se convierte en veneno. Y lo esparcen a todos a su alrededor. Creo que esa es Rosalba. Lo que sea que le haya pasado, lo que sea que la haya convertido en lo que es, ya ha envenenado a 3 generaciones. Tiene que parar. El sábado, dijo Arturo. En la recepción, pondremos fin a esto. El día de la boda amaneció claro y fresco. El cielo de octubre era de un azul brillante sobre la hacienda histórica con jardines donde Sofía y Carlos intercambiarían sus votos. Arturo se había despertado temprano, con los nervios tensos por la anticipación y el pavor. Ese día, todo cambiaría. Había pasado la mañana ayudando con los preparativos de último minuto, manteniéndose ocupado para evitar pensar demasiado en lo que se avecinaba. Carlos estaba tranquilo, concentrado, robándose momentos con Sofía antes de la ceremonia cuando tradicionalmente no debían verse. Pero eran modernos y estaban enamorados, y Arturo encontraba su alegría contagiosa. Sofía lucía deslumbrante con su vestido de novia, un diseño simple pero elegante que resaltaba su belleza natural. Había elegido peonías para su ramo a pesar de las objeciones de Rosalba, y eran perfectas, suaves, románticas, exactamente lo que ella quería. Papá, dijo ella, encontrándolo en el jardín donde había estado revisando la distribución de las mesas. ¿Podemos hablar? Por supuesto, cariño. ¿Estás bien? Estoy perfecta, pero quería decirte algo antes de que todo se vuelva una locura. Ella le tomó la mano. Gracias por todo. Por criarme, por apoyarme, por amar a mi mamá de la forma en que lo hiciste y por aceptar a Carlos. Sé que a algunos padres les costaría dejar ir a su hija, pero tú lo has recibido como familia desde el primer día. Arturo sintió un nudo en la garganta. Carlos es un buen hombre. Te ama de la manera en que mereces ser amada. Lo sé. Y creo que mi mamá también lo habría amado. Lo habría hecho. Sofía lo abrazó y, por un momento, se quedaron allí en el jardín, padre e hija aferrados el uno al otro antes de que todo cambiara. Arturo pensó en Elena. Deseó que pudiera estar allí para ver esto. Pero tal vez, de alguna manera, lo estaba. Debería ir a terminar de arreglarme, dijo Sofía, apartándose. La abuela llegará pronto y quiero tener unos minutos de paz antes de que empiece a criticar mi maquillaje o algo así. Oye, dijo Arturo, deteniéndola. Pase lo que pase hoy, recuerda que eres amada por mí, por Carlos, por todos los que importan. No dejes que nadie te haga olvidar eso. Sofía lo miró con curiosidad. Qué cosa tan rara de decir. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, mintió Arturo. Ve, te veré en el altar. La ceremonia en sí fue hermosa. Sofía caminó hacia el altar del brazo de Arturo, y él sintió el peso del momento, entregando a su hija, confiando en que Carlos la cuidaría, que construiría una vida con ella. Cuando el juez preguntó quién entregaba a esta mujer para casarse, Arturo dijo, su madre y yo, fuerte y claro, invocando la presencia de Elena. Rosalba, sentada en primera fila con un elaborado traje color crema que deliberadamente opacaba la elegancia más sencilla de la novia, sonrió con rigidez.
Ya había hecho varios comentarios mordaces sobre la naturaleza informal de la ceremonia, los invitados comunes asistentes y la decepcionante elección del lugar. Pero Arturo había notado algo más. La forma en que Rosalba no dejaba de mirar a Carlos, con una extraña expresión en su rostro. No era reconocimiento, todavía no sabía quién era él realmente, sino algo más. Cálculo, tal vez, o preparación para lo que fuera que estuviera planeando hacer durante su discurso. La recepción se llevó a cabo en el gran salón de la hacienda, una habitación con techos altos y paredes de ventanales que daban a los jardines. Se sirvió la cena, fluyó el champán y el ambiente era jubiloso. Arturo se sentó en la mesa principal viendo a Sofía y Carlos bailar su primer baile como esposos y sintió una mezcla agridulce de felicidad e inquietud. Luego vinieron los discursos. El padrino de Carlos, Gerardo Quintana, fue el primero con un brindis divertido y sincero sobre la amistad y encontrar el amor verdadero. La dama de honor de Sofía, su amiga de la infancia, Cristina Robles, habló sobre la amabilidad de Sofía y lo feliz que estaba de ver a su amiga tan contenta. Entonces Rosalba se puso de pie. Caminó hacia el micrófono con el porte de una reina, su sonrisa era amable, pero sus ojos fríos. Gracias a todos por venir a celebrar este día tan especial, comenzó. Como abuela de la novia y una de las anfitrionas de este evento, quería compartir unas palabras sobre la novia. La mano de Arturo se apretó alrededor de su copa de champán. Había llegado el momento. He conocido a Sofía desde el día en que nació, continuó Rosalba. Un parto difícil, por cierto. Hubo complicaciones, pero ella sobrevivió, al igual que mi hija Elena. Que Dios la tenga en su gloria. Sofía siempre fue una niña difícil. Difícil de manejar, difícil de moldear en algo presentable. Murmullos recorrieron a la multitud. Arturo vio que la sonrisa de Sofía comenzaba a desvanecerse. Vio la mano de Carlos alcanzar la de ella debajo de la mesa. Pero perseveramos, dijo Rosalba. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos para trabajar. Y ahora, aquí estamos, en su boda. Debo decir que cuando Sofía me habló por primera vez de Carlos, tuve mis dudas. Un fisioterapeuta, no es de dinero de abolengo, sin perspectivas particulares. Me preguntaba qué le había visto a ella. Los murmullos se hicieron más fuertes. Varios invitados intercambiaron miradas de asombro. Arturo vio a Cristina levantarse a medias de su asiento, lista para intervenir, pero Sofía le hizo señas para que se volviera a sentar, con el rostro pálido. Pero luego me di cuenta, dijo Rosalba, con una voz destilando falsa compasión, de que Sofía solo se está casando con alguien que no es rico porque es demasiado fea para que la amen por sí misma. Es bastante triste, de verdad. Carlos se puso de pie. El rechinar de su silla contra el suelo cortó las palabras de Rosalba como un cuchillo. Todos los ojos en el salón se volvieron hacia él. Es suficiente, dijo Carlos, con su voz resonando por todo el silencioso salón. Rosalba se vio sorprendida por primera vez en todo el día. Disculpa, no he terminado. Sí, ya terminó. Carlos caminó hacia el micrófono y algo en su expresión hizo que Rosalba retrocediera. Arturo también se levantó, moviéndose para pararse al lado de su yerno. Carlos tomó el micrófono. Damas y caballeros, me disculpo por la interrupción, pero no puedo permitir que la señora Montes continúe hablando sin abordar lo que acaba de decir sobre mi esposa, hizo hincapié en la palabra esposa, y los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero también sonreía al ver a Carlos defenderla. Sofía es hermosa, dijo Carlos, mirándola directamente. Por dentro y por fuera. Es amable, inteligente, divertida y lo mejor que me ha pasado en la vida. No me casé con ella por dinero. Ambos sabemos que los fisioterapeutas no ganan una fortuna. Me casé con ella porque la amo. Porque ella me hace querer ser un hombre mejor. Porque cuando estoy con ella, estoy en casa. Los aplausos comenzaron a estallar, pero Carlos levantó una mano. Pero hay algo más que necesito decir. Algo sobre la señora Montes que creo que todos deberían saber. El rostro de Rosalba se puso pálido. Jovencito, no sé qué crees que estás haciendo. El nombre de mi madre era Sara García de Mendoza, dijo Carlos, con su voz resonando en el salón de eventos. Murió de cáncer de mama hace 20 años, cuando yo tenía 16.
Me crió sola, trabajó en 2 empleos para darme todo lo que necesitaba. Era la persona más fuerte y amable que conocí. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. También era la hermana menor de Rosalba Montes. El salón estalló. Jadeos, exclamaciones de asombro. La gente se volteó a mirar a Rosalba, quien se quedó paralizada, con la boca abierta, mientras su máscara cuidadosamente construida se resquebrajaba. Eso es mentira, dijo. Pero su voz era débil. No lo es, dijo Arturo, dando un paso adelante. Le hizo un gesto a Gerardo, quien comenzó a distribuir las carpetas que habían preparado. Copias de actas de nacimiento, fotografías, documentación. He pasado años investigando el pasado de Rosalba. Carlos y yo descubrimos nuestra conexión hace 6 meses. Todo está en las carpetas que se están entregando. Registros de nacimiento, datos del censo, fotografías. Rosalba García y Sara García, hermanas de Escobedo, Nuevo León. Carlos continuó, con voz firme a pesar de la emoción que Arturo podía ver en sus ojos. Cuando mi madre tenía 22 años y estaba embarazada de mí, se acercó a Rosalba para pedirle ayuda. Rosalba se negó. Dijo que no tenía hermana, que Sara estaba mintiendo, tratando de estafarla. Mi madre me crió sola. Cuando enfermó hace 20 años, se acercó una última vez, no por ella, por mí. Quería asegurarse de que alguien me cuidara, sacó un documento y lo sostuvo en alto. Rosalba envió a un abogado con una carta de cese y desistimiento. Amenazó a mi madre moribunda con una orden de restricción si volvía a contactarla alguna vez. Mi madre murió 6 meses después ahogada en deudas médicas, mientras Rosalba vivía rodeada de lujos. El salón estaba en completo silencio ahora. Incluso Rosalba parecía incapaz de hablar, mirando a Carlos con un horror creciente. Pero la peor parte, dijo Carlos, no es que Rosalba haya abandonado a su propia hermana. Es que ha pasado los últimos 26 años haciéndole lo mismo a Sofía, haciéndola sentir indigna, haciéndola dudar de sí misma, usando las mismas tácticas de abuso emocional y manipulación que aprendió mientras crecía en ese parque de casas rodantes. Pasó toda su vida fingiendo que nunca existió. Arturo continuó donde Carlos se había quedado, con una voz fría y clara. Rosalba García nació en la pobreza. Se casó con Jaime Montes para escapar de ella. Luego pasó el resto de su vida borrando todo rastro de su origen, incluyendo a su propia familia. Le hizo la vida miserable a mi esposa con críticas constantes y estándares imposibles. Le está haciendo lo mismo a Sofía, y dejó morir a su propia hermana en lugar de arriesgarse a que alguien descubriera su secreto. Rosalba finalmente recuperó la voz. No tienes derecho. Estas son mentiras. Son hechos documentados, dijo Arturo. Tenemos testigos. Juana Álvarez, que creció contigo, que recuerda cómo eras realmente. Tenemos registros médicos y registros financieros que muestran que podrías haber salvado fácilmente a Sara, pero elegiste no hacerlo. Tenemos todo, Rosalba. La anciana miró a su alrededor en el salón, viendo el disgusto y la conmoción en cada rostro. Personas que había conocido durante años, personas a las que había mirado por encima del hombro, todos la miraban ahora con una nueva comprensión. Humillaste a mi esposa durante 27 años, dijo Arturo, con voz baja y peligrosa. La hiciste sentir como si no fuera lo suficientemente buena. Envenenaste su relación con su propia hija. E incluso después de que Elena murió, seguiste atacando a Sofía. Bueno, todo termina esta noche. Todos aquí saben exactamente quién eres. Tu imagen cuidadosamente construida está destruida. Tu reputación en esta ciudad está acabada. Las piernas de Rosalba parecieron ceder. Tropezó hacia atrás y se sostuvo de una silla. Su rostro había pasado de estar blanco a gris, y por primera vez en la memoria de Arturo, se veía de su edad, se veía vieja, pequeña y derrotada. Sofía, susurró, acercando la mano a su nieta. No puedes creer esto. Yo hice todo por ti. ¿Todo? Hiciste todo por ti misma, dijo Sofía, poniéndose de pie. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Me criticaste toda mi vida, me hiciste sentir fea, estúpida, inútil. Hiciste que mi madre se sintiera igual y ahora descubro que dejaste morir a tu propia hermana.
Dejaste morir a la madre de Carlos. ¿Qué clase de persona hace eso? Te estaba protegiendo, dijo Rosalba desesperadamente. De la pobreza, de la mediocridad. Te estabas protegiendo a ti misma, dijo Carlos. De la verdad, de tener que enfrentar lo que realmente eres. Arturo sacó su teléfono y lo conectó al sistema de sonido de la recepción. Hay una cosa más que todos deberían escuchar. El rostro de Juana Álvarez apareció en la pantalla de proyección al frente del salón y su voz llenó la habitación. Se reprodujo la entrevista completa. Sus recuerdos de la crueldad de la joven Rosalba, su cálculo, su disposición a hacer cualquier cosa para escapar de sus orígenes. La historia sobre el embarazo, el aborto, la ambición despiadada. Para cuando terminó, Rosalba se había derrumbado en una silla, con el rostro entre las manos. Varios invitados se habían ido, incapaces de seguir viendo. Otros miraban a la mujer destrozada con una mezcla de lástima y desprecio. Sofía caminó hacia su abuela. Tienes que irte, dijo en voz baja. Ahora mismo. Y nunca vuelvas a contactarnos a mí ni a mi esposo. Rosalba levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, soy tu abuela. Soy tu familia. La familia no se trata de la forma en que tú trataste a mi madre, de la forma en que me trataste a mí, de la forma en que trataste a la madre de Carlos. La voz de Sofía fue firme. Ya no eres bienvenida en mi vida. Arturo observó cómo varias de las supuestas amistades de Rosalba la ayudaron a ponerse de pie, con sus rostros cuidadosamente inexpresivos. La escoltaron fuera del salón, y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, él sintió que algo se liberaba en su pecho. Un peso que había estado cargando durante décadas finalmente desaparecía. La recepción se reanudó lentamente, aunque el ambiente era reservado. Los invitados se agrupaban en círculos, revisando las carpetas de documentación, discutiendo lo que acababan de presenciar. Arturo vio a varias personas mirando a Sofía con nueva empatía y respeto. Carlos y Sofía estaban juntos, abrazados. Arturo se acercó a ellos e inmediatamente lo jalaron para incluirlo en el abrazo. Lo siento, dijo él. Sé que no es así como querían que terminara el día de su boda. ¿Bromeas? Sofía se rió, aunque también estaba llorando. Tú y Carlos me acaban de liberar de toda una vida de basura tóxica. Este es exactamente el regalo de bodas que necesitaba. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo Arturo. Defendiéndote así, estableciendo límites. Ella nunca lo logró del todo, pero tú sí. Tuve buenos ejemplos, dijo Sofía, mirando alternadamente a Arturo y a Carlos. Dos hombres que realmente me aman, que me protegen, que me muestran cómo debe ser una verdadera familia. En los días posteriores a la boda, las repercusiones fueron espectaculares. El círculo social de Rosalba implosionó a medida que la verdad se difundía por toda la alta sociedad de Monterrey. Mujeres que habían sido sus amigas durante décadas de repente no podían recordar su número. Las invitaciones a galas benéficas y eventos de sociedad se secaron de la noche a la mañana. Varias organizaciones en las que había estado involucrada le pidieron que renunciara a sus juntas directivas. Arturo escuchó por ahí que Rosalba había intentado salvar su reputación, afirmando que los documentos eran falsos, que Carlos y Arturo habían orquestado un elaborado engaño. Pero demasiada gente había visto la evidencia y Juana Álvarez había hecho pública su historia, apareciendo en las noticias locales para hablar sobre cómo había sido Rosalba de joven. El golpe final llegó 3 semanas después de la boda. Arturo recibió una llamada de un abogado que representaba el patrimonio de Jaime Montes. Aparentemente, Jaime había dejado un fondo fiduciario para cualquier hijo que su esposa pudiera tener de relaciones anteriores, una disposición que Rosalba nunca había revelado, creyendo que nadie sabía sobre su embarazo a los 17 años. Pero la investigación de Arturo lo había descubierto, y el abogado había estado investigando discretamente el asunto. Aunque el embarazo había sido interrumpido, el fideicomiso estaba estructurado de tal manera que el hecho de que Rosalba no lo revelara constituía un fraude. El patrimonio estaba presentando una demanda para recuperar los fondos que Rosalba había recibido a lo largo de los años bajo falsos pretextos. Arturo no celebró la destrucción de Rosalba. No sentía placer en su dolor, pero sentía una profunda y duradera satisfacción al saber que finalmente se había hecho justicia, que la mujer que había causado tanto sufrimiento por fin enfrentaba las consecuencias. 2 meses después de la boda,
Arturo estaba sentado en su patio trasero en una fresca noche de diciembre, con una cerveza en la mano, viendo caer la primera nevada típica de la temporada. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. Carlos y yo iremos a cenar mañana. Tenemos algo que decirte. Cara sonriente. Arturo sonrió. Tenía una buena idea de cuáles podrían ser las noticias. Y el pensamiento lo llenó de alegría. Un nieto, una nueva generación, una que crecería libre del veneno de Rosalba, rodeada de amor y apoyo, y de una familia genuina. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo con un manto blanco, haciendo que el mundo pareciera limpio y nuevo. Arturo pensó en Elena. Deseaba que pudiera estar ahí para ver lo fuerte que se había vuelto su hija. Pero tal vez, de alguna manera, había estado ahí todo el tiempo, en la amabilidad de Sofía, en su eventual valentía para defenderse, en el amor que había encontrado con Carlos. Arturo le había prometido a Elena que protegería a Sofía. Había cumplido esa promesa, no protegiéndola de cada dificultad, sino enseñándole a ser fuerte, mostrándole cómo era el amor verdadero y asegurándose de que, cuando llegara el momento, ella tuviera la verdad y el apoyo que necesitaba para liberarse. Levantó su cerveza en un brindis silencioso. Por Elena, por Sofía y Carlos, por Sara Mendoza, que había criado a un buen hombre a pesar de todo, y por el futuro que se extendía ante ellos, finalmente libres de las sombras del pasado. A la noche siguiente, Sofía y Carlos llegaron con rosas y peonías, en realidad, las favoritas de Sofía. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina de Arturo, la misma mesa donde Sofía había hecho sus tareas de niña, donde habían tenido innumerables cenas familiares, donde Arturo y Elena habían compartido mañanas tranquilas tomando café. Entonces, dijo Arturo, incapaz de borrar la sonrisa de su rostro. ¿Cuál es la noticia? Sofía y Carlos intercambiaron una mirada. Luego, Sofía dijo. Estamos embarazados. 8 semanas. Tuvimos el primer ultrasonido ayer. A Arturo se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso es maravilloso. Felicidades. Queremos llamarla Elena, dijo Sofía suavemente. Si es niña. Ya lo revisamos y Carlos está de acuerdo. Queremos honrar a mi mamá. A ella le habría encantado, logró decir Arturo. A ella le habría encantado todo esto. Hablaron durante horas, haciendo planes, discutiendo el futuro. Carlos mencionó que a su consultorio le estaba yendo bien, que acababan de firmar un contrato de arrendamiento para unas instalaciones más grandes. Sofía estaba considerando tomarse un tiempo libre de su trabajo como diseñadora gráfica para enfocarse en el bebé. He estado pensando, dijo Sofía mientras se preparaban para irse, sobre la abuela Rosalba. No la odio, papá. ¿Es eso raro? No, dijo Arturo. Significa que eres una mejor persona que ella, de lo que ella alguna vez fue. Me da lástima, en cierto modo. Pasó toda su vida construyendo esta identidad falsa, alejando a todos los que realmente la amaban. ¿Y para qué? Ahora está sola. Sin familia, sin verdaderos amigos, solo su dinero y su casa grande y vacía. Algunas personas crean su propia prisión, dijo Carlos. Mi mamá solía decir que todos somos responsables de las decisiones que tomamos, y Rosalba tomó las suyas hace mucho tiempo. Después de que se fueron, Arturo limpió la cocina, pensando en las decisiones y las consecuencias, en el juego a largo plazo que había jugado y en la victoria que se había logrado. No había sido rápido ni fácil. Había tomado años de investigación, de recopilar pruebas, de esperar el momento exacto, pero había funcionado. Rosalba estaba destruida, no a través de la violencia o de medios ilegales, sino a través del simple poder de la verdad. Sus propias acciones, su propia crueldad, habían sido su ruina. Todo lo que Arturo y Carlos habían hecho fue asegurarse de que todos se enteraran de ellas. Esa noche, Arturo soñó con Elena. Eran jóvenes de nuevo, sentados en el porche de su primer departamento, viendo la puesta de sol. En el sueño, ella se volvió hacia él y sonrió. «Lo hiciste bien», le dijo. «Con Sofía, con todo. Estoy orgullosa de ti». «Prometí que la protegería», dijo Arturo. «Prometí que no dejaría que tu madre la destruyera de la misma forma en que intentó destruirte a ti». «Lo sé, y cumpliste esa promesa».
Pero más que eso, le enseñaste a ser fuerte, a defenderse por sí misma. Ese es el mayor regalo que podrías haberle dado. Ojalá estuvieras aquí, dijo Arturo. Para verla, para conocer a Carlos, para saber del bebé. Estoy aquí, dijo Elena. En el sueño, su mano era cálida sobre la de él. Siempre estoy aquí. En Sofía, en ti, en la familia que has construido. El amor no termina, Arturo. Solo cambia de forma. Arturo despertó con lágrimas en el rostro, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de paz, de consumación. Había hecho lo que se propuso hacer. Había protegido a su hija, le había dado las armas que necesitaba para defenderse y se había asegurado de que el ciclo de abuso que había plagado a la familia de su esposa durante generaciones terminara con Rosalba. 3 años después, Arturo estaba sentado en el mismo patio trasero. Pero ahora, no estaba solo. Su nieta, Elenita, a quien le decían de cariño Leni, jugaba en un arenero que él había construido, su cabello oscuro atrapando la luz del sol, su risa contagiosa. A sus 2 años, ya mostraba signos de ser una fuerza de la naturaleza, de voluntad fuerte y segura de sí misma. Sofía y Carlos le habían dado una llave de su casa, y él pasaba tiempo con Leni varios días a la semana, llevándola al parque, leyéndole cuentos, enseñándole a construir cosas con bloques. Veía a Elena en ella, pero también a Sofía, e incluso un poco de sí mismo. La mejor parte era ver a Sofía como madre. Segura de sí misma, amorosa, estableciendo límites cuando era necesario, pero siempre con amabilidad. Nunca dejaría que nadie hiciera sentir menos a Leni. Nunca permitiría que las críticas astillaran la autoestima de su hija. Había roto el ciclo. Era hermoso de ver. Había escuchado, a través de conocidos mutuos, que Rosalba aún seguía viva, viviendo todavía en su gran casa en San Pedro. Pero ahora estaba completamente aislada, desconectada de la sociedad, su reputación destruida más allá de cualquier reparación. Había hecho intentos de acercarse a Sofía a través de intermediarios, cartas que no fueron respondidas, regalos que fueron devueltos. Arturo no sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa. Rosalba había tomado sus decisiones. Había elegido la crueldad sobre la amabilidad, el orgullo sobre la familia, la imagen sobre la verdad. Esas eran las consecuencias, y eran enteramente obra suya. «¡Abuelo!», llamó Leni, corriendo hacia él con un puñado de dientes de león. «Flores para ti». Arturo las aceptó con la debida solemnidad, como si ella le hubiera entregado rosas en lugar de maleza. «Gracias, cariño. Son hermosas». «Como yo», declaró Leni con la absoluta confianza de una niña pequeña a la que nunca le habían dicho que fuera otra cosa que maravillosa. «Exactamente como tú», asintió Arturo. Sofía salió de la casa trayendo limonada. «Te tiene enredado en su dedo meñique, papá». Por completo, admitió Arturo, sin avergonzarse en lo más mínimo. Igual que lo hizo su madre. Se sentaron juntos bajo el sol de la tarde. 3 generaciones de una familia que había sobrevivido, que había superado, que había encontrado el camino hacia la felicidad a pesar de todo. Arturo pensó en el largo camino que los había traído hasta allí, las batallas peleadas y ganadas, el precio pagado por la paz. Había valido la pena. Cada momento de investigación, cada pieza de evidencia cuidadosamente documentada, cada decisión estratégica que había llevado a ese momento en la boda en el que finalmente salió a la luz la verdad. Todo había valido la pena para ver a Sofía libre, para verla criando a su hija con amor en lugar de críticas, con confianza en lugar de vergüenza. «Papá», dijo Sofía. «Gracias por todo. Creo que nunca te he agradecido adecuadamente por lo que hiciste en la boda. Por enfrentarte a la abuela Rosalba, por protegerme». «No necesitas agradecerme», dijo Arturo. «Eso es lo que hacen los padres. Eso es lo que hace la familia. Nos protegemos mutuamente. Nos levantamos los unos a los otros. Luchamos por los nuestros cuando tenemos que hacerlo. Carlos dice que eres el mejor hombre que conoce. Que le enseñaste lo que significa ser un buen padre». Arturo sintió un nudo en la garganta. Carlos es un buen hombre por sí solo. No necesitaba que yo le enseñara eso. Tal vez no.
Pero le demostraste que está bien defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo a Lenny jugar, escuchándola cantar canciones sin sentido a sus juguetes. Esta era la victoria, se dio cuenta Arturo, no la caída de Rosalba, aunque eso hubiera sido necesario. La verdadera victoria era esta, una familia feliz y sana, libre del veneno de la manipulación tóxica. Una niña creciendo sabiendo que era amada y valorada exactamente por quien era. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Arturo pensó en Elena, deseando que pudiera ver este momento. Pero tal vez, de alguna manera, sí podía. Tal vez el amor realmente no terminaba, solo cambiaba de forma. Y todo el amor que él y Elena habían compartido ahora fluía a través de su hija y su nieta, creando ondas que se extenderían hacia el futuro. Te quiero, papá, dijo Sofía de repente. No lo digo lo suficiente, pero lo hago. Eres mi héroe. Yo también te quiero, cariño. Tú, Lenny y Carlos. Ustedes son mi mundo entero. Mientras caía la noche y entraban a la casa, Arturo le echó un último vistazo a su patio trasero, a la vida que había construido, a la familia que había protegido. Había cometido su cuota de errores a lo largo de los años. No siempre había sabido qué era lo correcto. Pero en esto, al enfrentarse a Rosalba y asegurarse de que su hija y su nieta crecieran libres de su toxicidad, había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Y eso, pensó Arturo mientras cerraba la puerta atrás de sí, era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en la pantalla, y nos vemos allí.